buenas tardes. Es un gusto y es un placer estar con todos ustedes desde la ciudad de Quito, en nombre del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de cierre de nuestro Seminario Internacional de Comunicación y Crisis, que durante estos días contó con las exposiciones de Daniel Halling, Eduardo Villanueva, Lila Lucchesi y Ana Slimovich. Esta iniciativa que la desarrollamos tiene la finalidad de dialogar en estos momentos con los expertos más importantes de la región en temas sanitarios, de comunicación política, de comunicación y tecnología, de algoritmos, de redes sociales y de comunicación electoral en medio de esta crisis sanitaria y de las crisis políticas que se han venido sucediendo y que estamos atravesando en varios países de la región y del mundo. Para nuestra universidad es importante, tanto como para el área de comunicación, debatir sobre estos temas que tienen relación con opinión pública e incidencia en la ciudadanía, que son temáticas muy pertinentes en nuestros programas de posgrado, que en estos momentos estamos recibiendo sus postulaciones e inscripciones con descuentos de hasta el 60% en matrícula y colegiatura. Permítanme mencionarles los programas de nuestra área de comunicación que tenemos para oferta, que son las maestrías de investigación en comunicación, mención visualidades y diversidades, la maestría en género y comunicación, así como la maestría en comunicación estratégica, que se ocupan desde cada uno de sus objetos y campos de estudio sobre los procesos comunicacionales relacionados con visualidad, género, dimensión estratégica de la comunicación, bajo conceptos y métodos de investigación completamente actuales y renovadas. En esta sesión nos acompaña Jaime Durán Barba, uno de los consultores políticos y estrategas de campañas electorales más reconocidos en América Latina. Con publicaciones como Mujer, Sexualidad, Internet y Política, que próximamente tendrá una segunda edición, con El arte de ganar, con la política en el siglo XXI y la más reciente, ¿Y dónde está la gente?, en coautoría con Santiago Nieto, y con el trabajo de más de 30 años desde Informe Confidencial, Jaime Durán ha sido el fundador de una escuela de consultores políticos tanto en Ecuador como en toda América. Fue director de Flaxo Ecuador, actualmente es profesor de la GSPM en la George Washington University y en esta ocasión expondrá sobre los electores en la sociedad hiperconectada. Les recordamos que al final de la exposición de Jaime podrán enviar sus preguntas por el chat de la plataforma de Zoom y también por Facebook Live, que yo canalizaré las preguntas hacia nuestro expositor Jaime Durán. Bienvenido, Jaime, es un placer tenerte con nosotros y es un orgullo para mí poder contar con tu presencia en nuestro seminario. Por favor, adelante, el espacio es tuyo. Un gusto saludar a todos los asistentes al seminario. Vengo trabajando efectivamente desde hace centralmente con Santiago Nieto, Roberto Zapata y también con las personas que están en Informe Confidencial tanto en Ecuador como en Buenos Aires. Somos un equipo que viene reflexionando sobre la política a propósito de nuestro trabajo electoral. Desde hace bastantes años soy profesor en el posgrado de la George Washington University, en la Escuela de Graduados en Gerencia Política, y soy columnista del periódico Perfil de Buenos Aires, en donde hay una enorme cantidad de artículos. Ya llevo 10 años escribiendo todas las semanas. Todos los domingos hay un artículo sobre estos temas, mío en el periódico. Y el periódico tiene un archivo maravilloso ahora porque nuestro director, Jorge Fontevecchia, se ha entrevistado con los intelectuales más importantes del mundo para analizar la pandemia. Hay ahí unas 30 entrevistas que son de primer orden y que vale la pena que quien quiera entre por perfil.com y las mire. ¿Qué ha pasado con nuestros libros y con lo que hacemos? En la campaña mexicana del 2003 empezamos a percibir que algunas cosas que antes ya en muchos seminarios habíamos discutido sobre los outsiders se habían agudizado. Antes de esa fecha ya,
fenómenos como el de Abdalá Bucaram en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú y otros más, significaron que triunfaban en las elecciones personas que no tenían ningún antecedente en la política, que no hacían una carrera política. Es más, que no estaban tampoco en partidos políticos. Eso siguió dándose con el compadre Palenque en La Paz, con Correa en Ecuador, con Chávez en Venezuela, con un montón de personas que no tuvieron el apoyo de ningún partido tradicional para llegar al poder y que hicieron cosas muy a su manera. Después de la campaña del 2003, con Santiago pudimos hacer una gran investigación en México y un poco orientados por esos datos sacamos este libro Mujer, Sexualidad, Internet y Política, en el que pensábamos que la presencia de las mujeres y el impacto de la tecnología estaba cambiando la política. Esto fue la elección mexicana del 2003. Recién en 2007 estalló el progreso de la red. Es ahí cuando surgen todas las nuevas herramientas de la red y se empieza a transformar no solo la política, sino la humanidad a una velocidad descomunal. Publicamos después, un poco vinculados a eso, El arte de ganar, la política en el siglo XXI, y aprendimos mucho también en la campaña brasileña del 2010, asesorando a Marina Silva, una candidata interesantísima de la cual hablaremos a continuación. Partimos de una cosa. Reiteradamente, los autores que trabajan en esto seriamente dicen que los seres humanos somos un tipo de bicho que no conoce todo a partir de la lógica. Aprendemos y nos comunicamos con un cerebro que viene desde hace tiempos. Hace 320 millones de años sonaron nuestros más antiguos antecesores. 320 millones de años. Los sinápsidos, que fueron los primeros mamíferos que hubo en la Tierra. Siguieron evolucionando. Hace 300.000 años asomamos ya los Homo sapiens. Y la escritura asomó hace 5.000 y la política, contextos, programas y cosas asomó hace 200 años. Nuestro cerebro no está hecho para resolver las cosas y para movilizarse entendiendo nada. Nuestro problema si solo tomamos de especie nuestra, el Homo sapiens, durante 300.000 años, nuestro principal problema fue que no nos coman ni comer a otros. Ese fue el problema. No descubrir la verdad o ver qué programa teníamos. No. Nuestro cerebro entonces está desarrollado para eso. Yo, por distintas razones, he viajado mucho en mi vida. En muchas ocasiones llegué a un sitio y uno mira y dice, esto está peligroso. No porque tiene un dato, no porque tiene estadísticas, sino porque siente que está peligroso y cuando uno siente eso normalmente está bien. Está recogiendo una enorme cantidad de información, no a través de los conceptos, no a través de las ideas, no desde un razonamiento, sino medio instintivamente. La psicología behaviorista dice que cuando usted entra a un cuarto, su cerebro por lo menos por 10 días recoge información que usted no la tiene de manera consciente. Esto es muy importante porque la desviación de la política del siglo XX fue pensar que había que hacer las cosas simplemente y solamente con palabras. Ya los experimentos que se han hecho, Tony Schwartz y todos estos autores, dicen que cuando un político, un presidente, el candidato, comunica algo, un quinto tiene que ver con las palabras y 4/5 con el cómo se dice, con los contextos. Para actuar y votar es actuar. Y preferir a un candidato y hacer algo por él es actuar, respaldar a un presidente es actuar. El ser humano, más que comprender, más que de entender, debe sentir los significados. Y este es un punto muy importante para la política contemporánea. Hasta que llegó el siglo XX, la democracia era muy limitada. Se hacía a través
de algo que nos ha quedado como tema. Hay que tener aparato. Entonces hay que tener unos parientes, unos amigos en cada una de las provincias o estados del país para que ellos hagan la campaña y demás. Sí, era una época en la que era difícil trasladarse. En Estados Unidos votamos el martes porque el domingo había religiones que tenían que guardarlas porque creían en la religión romana, el sábado porque creían en la religión judía o porque eran cristianos que tenían las costumbres originales de los cristianos, y se hacía un día para llegar al sitio de votación. Entonces dejaban el lunes para que la gente que pueda ir en su coche para llegar a votar y se vota el martes. Era así esa época. Había que ir a pie a todo. De pronto asomó en el siglo XX el teléfono y esto rompió el nido. Rompió la jaula en que los machos de alfa tenían encerrada a la familia. La radio amplió la democracia. De pronto, gentes que no sabían leer ni escribir podían escuchar la política, podían oírle a un líder. Y esto fue desconcertante. El fenómeno empezó en el año 20, en que se hizo el primer experimento de radio en la ciudad de Riobamba, en Ecuador, en la calle Cerrito de Buenos Aires, en el estado de Sonora, en México, en el mismo año 20. Bueno, Riobamba en Ecuador, el año 19, un añito antes. Pero desde ese entonces hasta el 50 se fue implantando la radio. En ese tiempo, los cambios tecnológicos necesitaban 3 décadas para implantarse. Actualmente, en estos días, un cambio tecnológico equivalente no necesita más de una semana para implantarse. Pero bueno, la radio permitió que la gente se comunique con los líderes y nuestros países se formaron en gran parte con la música y con los líderes. Getúlio Vargas con sus discursos y el samba, Velasco Ibarra y JJ en el Ecuador, Perón, Gardel, Goyeneche en Argentina, fue música y discurso. Después de la radio vino la televisión. La comunicación nos llevó otra vez a la comunicación más sencilla y directa a la que estábamos acostumbrados durante cientos de miles de años. La comunicación de la televisión, la comunicación de la imagen, es mucho más compleja que la de la voz. Algunas personas pensaron en el siglo pasado que la comunicación de las imágenes es superficial, no tiene que ver con una comunicación de fondo, que es la que se escribe. No es tan cierto. De alguna manera sí. Yo soy partidario fanático de la lectura. Escribo un perfil todas las semanas. Solo escribiendo uno puede pensar. Pero lo que comunican las imágenes es mucho más integral y complejo que lo que comunican las palabras. Cuando la gente ve a un candidato, hemos tratado nosotros decenas de candidatos así, si yo a este no le creo. Normalmente los consultores tenemos mucha información sobre todos los políticos y sabemos que en realidad es una persona a la que no se le debería. ¿Pero por qué la gente usa? Porque las imágenes comunican demasiado. Desde que los políticos asomaron esa ventanita pequeña de la televisión en las casas de las personas, la gente les vio en primer plano, les miró a los ojos y dijo, este tipo está mintiendo, este tipo está robando. La gente les mira y se da cuenta. Por eso se desmitificaron los liderazgos. La comunicación de la imagen es más banal que el texto. No está para elucubrar, para pensar, y es indispensable pensar. Pero es más completa. La gente con mirar sabe más que si le contaran algo. Ahora, a ver qué. No solo al candidato, no solo al líder. Los contextos comunican más que los textos. ¿En dónde está el candidato? ¿Quiénes le rodean? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su agenda? El señor dice que se preocupa mucho por los pobres y siempre que le vemos en los medios está en una fiesta, en una embajada. ¿En dónde está? ¿En dónde habla? Eso es absolutamente importante. La imagen avanzó sobre la palabra con la televisión. El momento del quiebre fue la elección de 1960.
60 en Estados Unidos, en que se enfrentaron Richard Nixon y Kennedy. El director estratégico de la campaña de Kennedy era el consultor más famoso de la historia, Joe Napolitan, y en esa misma campaña coincidieron tres genios, Tony Schwartz, Matt Rees y Napolitan. Se dio ahí el primer debate televisado de la historia. Nunca había pasado eso. Y en ese primer debate, obviamente, fueron sin saber hacer lo que ahora hacemos. Ver exactamente las luces, la ropa, las actitudes, etc. Fueron como eran. Y pasó esto, que Kennedy era una persona menos sofisticada intelectualmente, pero su lenguaje corporal comunicaba confianza, grandeza, etc. Nixon era muy preparado, pero su lenguaje corporal comunicaba desorden y finalmente comunicaba algo que salió en las investigaciones, que era mentiroso. Pasado el debate, Napolitan hizo una encuesta entre quienes vieron el debate y por lejos ganó Kennedy. Schwartz hizo una encuesta entre quienes escucharon el debate y por lejos ganó Nixon. Veamos ahora por qué pasó eso, simplemente un pedacito del debate. Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political case. Fíjense cómo están sentados Kennedy y Nixon y cómo ese detalle explica que Nixon perdió el debate. Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. And now for the first opening statement by Senator John F. Kennedy. Yes, Nixon. In the election of 1860, Abraham Lincoln said the question was whether this nation could exist, possibly. Almost transparent. And it was a very nice thought to say, I don't want any makeup, but he needed it in order to have what he would call even an acceptable television picture. And of course, JFK, here he's been riding in motorcades all over California, top down. He looked like a bronze warrior when he came to Chicago. He really did. I know what it means to see people who run for. I know Senator Kennedy feels deeply about these problems I do. But our disagreement is not about the goals of America, only about the means to reach those goals. The first debate was costly to Nixon. The radio. Quería que vean ustedes esto porque ahí se ve, he pasado un pedacito muy chico, el debate fue largo y se ha investigado detenidamente qué pasa. Centralmente lo que pasa es el movimiento de los ojos de Nixon, el que estropea todo. La forma en que se sienta, la forma en que el nunca está mirando de frente, siempre está mirando. Bueno, hay 100 cosas que salieron, pero 1000 más que se han seguido estudiando acerca de lo que comunica el cuerpo, lo que comunica la actitud de la persona. Realmente, ustedes al ver este pedacito del debate, se hace una imagen agradable de Kennedy y desagradable de Nixon, aun quienes no saben inglés y no entienden ni una palabra de lo que dice. Pero, según los estudios que se hicieron permanentemente, y se llegó a una conclusión en la que está Schwartz, está Ailes, están todos los grandes autores, que dicen que las palabras de alguien en la televisión son un 10 o 12% del mensaje. Casi el 90% son simplemente las actitudes. Finalmente, no importa mucho lo que diga, importa cómo lo dice. Eso pasó ya con la televisión. Durante el siglo XX se fue desarrollando algo que ha producido una revolución tecnológica descomunal, que después de la pandemia va a alterar absolutamente la realidad. Se desarrollaron los ordenadores. Las computadoras empiezan a desarrollarse allá por el año 30, muy despacio. Alan Turing es uno de los primeros que hace esto y crea la teoría del test de Turing para probar cuándo una computadora será humana. Pero eso se fue acelerando
y se fue acelerando a una velocidad descomunal. El conocimiento científico se hizo estudios en el año 50, se había duplicado en los últimos 50 años. O sea, entre 1900 y 1950 se duplicó la cantidad de conocimiento científico. Esto sorprendió, dijeron, qué bestia, cómo nos estamos acelerando. Se han seguido haciendo estudios y el último del año pasado dice que ahora se duplica el conocimiento científico cada 173 días en el año 2020. Ahora, ¿qué se está duplicando? Lo que ya era la duplicación de la duplicación de la duplicación de la duplicación de antes. La cantidad de información que existe en Google es mayor a la que existen en todas las bibliotecas que hayan existido en la humanidad. Una computadora concreta de IBM, Summit, hace en un segundo 200 cuatrillones de cálculos. Si una persona quiere hacer esos cálculos, necesitaría 6 billones de años para hacerlos. O sea, la velocidad de las computadoras y la capacidad de almacenar información se volvió algo que no era imaginable hace 50 años. Con esto se ha desarrollado la nueva revolución industrial, que tiene como eje universidades y zonas de inteligencia en que están empresas de la nueva etapa. Silicon Valley es la meca de todo esto, pero este es un gran centro de desarrollo que gira en torno a la Universidad de Stanford. Pensemos que Silicon Valley, si fuese país, tendría un Producto Interno Bruto más grande que Inglaterra, sobre ese base. Produce una cantidad de riqueza descomunal y una cantidad de conocimientos científicos absolutamente descomunal. El presidente Deng Xiaoping, cuando decidió superar el maoísmo en China, hizo 6 zonas libres capitalistas, 6 pequeñas provincias en las cuales iba a regir la ley capitalista, la economía capitalista con toda su libertad, sin ningún control. Entre esas escogió un puerto que era pequeño, Shenzhen, y le encargó a un ingeniero industrial que se llamaba Xi para que desarrolle ese centro. Ese ingeniero industrial es el actual presidente de China. Shenzhen es otro centro en el cual se desarrolla la ciencia de una manera aceleradísima. Es la principal sede de construcción de los camiones sin chofer, de los coches sin chofer, aviones sin chofer, etc. De ahí salió la tecnología para que Sudcorea haya inaugurado durante esta crisis de la pandemia una cadena de cafeterías que están operadas exclusivamente por robots. Los robots hacen el café, los robots limpian, los robots hacen todo. Estamos yendo a una sociedad de ese estilo. La tecnología no se puede parar. Y lo que tenemos es que pensar cómo eso no terminan dejando el desempleo a todo el mundo. Otro elemento más. En China se desarrolla mucho la impresión de casas y de edificios. Una casa común se imprime en 48 horas sin trabajadores. Lo imprime en la computadora. Y un edificio en una semana. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la construcción? ¿Qué va a pasar con los choferes? ¿Qué va a pasar con esta sociedad en la que, según un estudio que hizo la Universidad de Oxford el año pasado, va a desaparecer el 67% de las carreras que se estudian en esa universidad? Va a desaparecer la mayor parte de ocupaciones propias de la sociedad industrial. Junto a Cambridge hay otro Silicon Valley que se ha desarrollado en cada país importante, también en Rusia. Se han desarrollado estos centros de la gran revolución nueva, que es la revolución de la inteligencia. Siempre son universidades y empresas que están vinculadas al Internet. Como habíamos dicho, en 2007 se dio el gran salto. iPhone, YouTube, la nube, las redes sociales, Twitter, Facebook, los teléfonos inteligentes, PayPal, MySpace, Facebook. Todo esto surgió después del libro que publicamos con Santiago ya. Y aceleró lo que nosotros veíamos en ese libro, que es el impacto del Internet en la política.
Las nuevas empresas también son alucinantes. Airbnb, hoy día dio una conferencia de prensa, es la más afectada por la pandemia. Lo que han perdido son miles y miles de millones de dólares. La empresa de hoteles, por así decirlo, de alojamiento más grande del mundo que no tiene hoteles. Uber, la empresa más grande del mundo de taxis que no tiene taxis. Amazon, la librería más grande del mundo que no tiene libros. Mercado Libre es una empresa maravillosa, la conozco bien en Buenos Aires. Mercado Libre de Buenos Aires, cuando la visitamos hace 2 años, estaba haciendo 5.000 operaciones de comercio, o sea, vendiendo 5.000 cosas cada segundo del año, todo el año. Son los llamados unicornios de empresas virtuales que tienen un valor de más de $1.000 millones en la bolsa, y es el emprendedorismo que es el sueño de un montón de personas, millones de personas, que cumplen con un nuevo modelo que hay de aspiracional ahora. No tener jefe, no tener horario, hacer lo que quiero cuando quiero en mi casa y de esa manera trabajar. Eso es lo que está pasando con las computadoras, con la red. Y eso nos lleva a nuevas relaciones interpersonales y a nuevas relaciones de poder que están muy trabajadas en un par de libros de New Power y Física Social de Penn. El antiguo poder estaba conducido por líderes verticales. El tránsito de la política vertical a la horizontal es algo de estos años. Los que somos más viejos conocimos al doctor José María Velasco Ibarra. Cuando yo fui a estudiar a la Argentina, estaba en la Juventud Peronista. Lo que decía el general Perón era la verdad. El doctor Víctor Raúl Aya de la Torre, el general Lázaro Cárdenas, todos con título, todos solemnes, todos lejanos. No estoy haciendo una crítica, no digo que era ni malo ni bueno. Era la concepción del poder de ese tiempo. Actualmente, en ningún lado le dicen doctor, y no sé siquiera si es doctor o no, el presidente Moreno en Ecuador. Es Moreno, es Cristina, es Mauricio. Están tratados de tú, están cercanos, porque se los ve cercanos en la televisión y porque se desmitificó el viejo poder. Eso es ya de hace tiempos. Lo último de los últimos años, la última década, es que la gente crecientemente ha dejado de aceptar el consumo pasivo de ideas o de bienes. En nuestra profesión, hace años ya estábamos modernísimos, usábamos el internet, y entonces mandábamos un mail para que cada de los partidarios manden a otros amigos el mail. Perfecto. Ahora no, la gente quiere participar. El nuevo poder para movilizarse pretende que cada persona haga algo, no sea un objeto de la campaña, sino un sujeto de la campaña. La gente no está votando al que entiende, sino alguien en quien confía. Entonces, hay una serie de características que tal vez no hay mucho tiempo para desarrollar de este nuevo ser humano que se comunica permanentemente. Antes nos comunicábamos muy poco, muy poco. Una persona, yo durante una época estuve muy dedicado a la historia, una persona a principios del siglo XX no conocía a más de 80 o 100 personas en su vida. Una carta llegaba cada mes, ya objeto de celebraciones. Actualmente todos nos comunicamos con gentíos, todo el tiempo, permanentemente. Mandamos mensajitos, mandamos músicas, mandamos memes. No hay fronteras físicas. Igual usted puede ser un ciberamigo que vive en Perú o en Polonia. No hay fronteras físicas, no hay fronteras sociales. Antes la gente se vinculaba con la gente de su mismo nivel social. Ahora no. Las jerarquías tampoco. Yo siempre cuento que hace unos 8 años, yo tengo solamente Facebook porque estudio mucho estas cosas, pero soy un inútil por mi edad.
en mi página de Facebook, un pibe me puso un mensaje, me dijo, Durán Barba, estoy haciendo mi tesis sobre 2 libros tuyos. Te puedo mandar la tesis para que me la corrijas. Era un señor, un chico que estaba de una provincia del norte que se llama Tucumán, muy lejos de Buenos Aires. Me hizo gracia. Dijo, bueno, mándame, pero si es que es en electrónico, yo en papeles no. No, te mando en Word, perfecto. Me mandó, revisé la tesis, le hice algunas anotaciones, le mandé. Estaba muy feliz, me dijo, ¿puedo poner en el prólogo que vos mismo corregiste? Le dije, sí, claro. Yo me preguntaba cuando yo estudiaba en Argentina, si quería hablar con alguien famoso, importante de Buenos Aires. No habría podido hablar. Jamás me habría corregido mi tesis. Las jerarquías se rompieron en esta nueva sociedad en la que es fácil conectarse con cualquiera. De pronto uno termina hablando con un músico, con una autoridad, porque eso permite la red. Estamos muy informados. Cualquier pibe de un colegio ahora está más informado que los hombres más eruditos de hace 50 años. Informado no significa que esté formado. Tiene mucha información y tiene el acceso a muchísima información. Estamos muy comunicados y esa comunicación nos hace también muy solitarios. En elementos que tienen que ver con la campaña electoral, y no solo con eso, sino con la comunicación política, desapareció la distancia entre el emisor y el receptor del mensaje. Antes había personas respetadas que tenían periódicos, tenían televisión y emitían mensajes, líderes que emitían mensajes. Y los seguidores los recibían, listos. Ahora no. Las personas comunes son periodistas, todos. Todos tienen una cámara que les permite tomar películas, tomar fotos, opinar, mandar mensajes. Reciben mensajes y seleccionan lo que les interesa. Antes de eso era imposible. Usted recibía un diario y leía lo que a los editores del diario les parecía importante. Ahora no. Cada uno ve lo que quiere. Transforman el mensaje y emiten mensajes todo el tiempo. ¿Eso quiénes hacen? Todos. Entonces el control del mensaje político es muy bajo. Toda persona quiere participar en todo y quieren que les respondan. Cuando hemos trabajado vinculados a gobiernos, es muy peligroso para un gobierno recibir mensajes y no responderlos. O muy grave para un candidato abrir un sitio de internet, lo hacen quienes no conocen el juego, pedir que la gente mande mensajes y no responder. Se enojan muchísimo. Se sienten despreciados. Ahora hay que responder. Hay que hablar de lo que les interesa. ¿Qué les interesa a ellos? Yo siempre digo, vale la pena que veamos, lo hemos hecho experimentalmente para ver qué pasa. Y le hemos preguntado a 100 personas que caminan por la calle de Buenos Aires, escuchando con su teléfono, ¿han escuchado con este artefacto la marcha de los muchachos peronistas o la marcha radical? Jamás, nadie, nunca. ¿Algún discurso del presidente de la oposición? Jamás, nadie, nunca. Nadie oye esas cosas. Y para comunicarnos, tenemos que saber qué es lo que están oyendo, qué es lo que les interesa. Hay un prejuicio también de los antiguos que creen que se puede manipular a la gente. Creen que existen trolls. Y el troll no es más que una estafa de muchachos vivos que les hacen creer esto a políticos antiguos. No existe. Lo que existe es un montón de gente que hace lo que le da la gana. Vean ustedes mis columnas en el periódico Perfil. Hay un montón de gente que me insulta, es lógico. Hay un montón de gente que me alaba, está bien. Pero no son pagados. Son gentes que hacen eso porque les gusta. Se creó el otro mito. Los rusos son los mayores especialistas en democracia. Los rusos manejan las democracias occidentales con fake news. El día en que los tuajes sean los mayores especialistas en osos del polo del mundo, yo creeré eso. En Rusia nunca hubo democracia, no tienen idea de cómo funciona esta cosa, y es una cosa tremendamente complicada. Quienes llevamos años trabajando
en la práctica política y en la academia política, sabemos que es complicadísimo hacer un ataque. Yo estuve invitado por la revista Veja de Brasil para un seminario sobre las fake news. Estudié todas las fake news que habían mandado en la campaña de Trump contra Hillary. Son disparates, eso no da ningún resultado. Trump ganó por otra cosa, porque llevó un mensaje concreto y claro a los estados del norte. Sobre esto, mi próximo artículo en Perfil, el domingo, que si quieren pueden leer mi larga elucubración sobre el tema. Esto de Cambridge Analytica también, de que con elementos técnicos uno puede manipular, son disparates, no es así. No es así. La gente es mucho más complicada y lo que pasa es que antiguamente estaban en la parte superior de este gráfico. Las personas leían periódicos, todos leían el mismo periódico, todos hablaban del mismo tema, estaban unificados. Es más, estaban juntos no solamente físicamente, sino espiritualmente. La parte de arriba de la foto. La parte de abajo es la sociedad contemporánea. Cada una de esas personas está en algún sitio del mundo. Está conversando con su novia, está oyendo música, cualquier cosa. Pero no están en el mismo lado ni están escuchando el mismo mensaje. Y hacer campaña con ellos es sumamente difícil. Lo que se viene con el fin de la pandemia es que se va a fortalecer un fenómeno que ya existía, que son las movilizaciones autoconvocadas. Cuando llegaba la pandemia, ya se produjo el tema en Chile, en que empezó el problema con que subieron el precio del subte, algunos pibes se saltaron los molinetes. Perdón que tome té, pero soy diabético. Y de ese incidente fue creciendo la cosa hasta que lo que pedían era la salida de Piñera y entraron a un time out mientras duró la pandemia. Terminada la pandemia, esto va a seguir y va a ser espantoso. Piñera dijo que eran Maduro y los cubanos. No tiene mucho sentido. Maduro no tiene plata ni para comprar inyecciones en los hospitales. Los cubanos tampoco. Evo dijo que era la CIA la que armaba el lío. No, actualmente el gran tema es la autoconvocatoria de la gente a través de la red. Vivimos eso en Ecuador cuando los jóvenes de Quito derribaron al gobierno del coronel Gutiérrez. ¿Quién organizó eso? Nadie. Ningún partido, ningún líder, nadie. Jóvenes que se mandaban mensajitos y armaron tal jaleo que se cayó el gobierno. En México vivimos eso con la Soy 132, una movilización descomunal de los jóvenes que se inició en una universidad por un incidente que tuvo el entonces candidato Peña Nieto, en la que se fueron autoconvocando unos con otros diciendo yo soy alumno de la universidad, no soy infiltrado, y terminamos con manifestaciones gigantescas de personas que decían yo soy alumno de la Iberoamericana. Gente del equipo de Macron. El tema de estos chalecos amarillos es el mismo. Es gente con la que no se puede negociar. Antes de un conflicto se negociaba con el Partido Comunista de Francia y listos. Ahora hay un montón de grupos que tampoco tienen un liderazgo, cada uno hace lo que quiere y es muy difícil de negociar. Toda la primavera árabe se inició con un incidente que hubo con un vendedor ambulante en Túnez. En definitiva, son personas de clase media que se conectan por la red, arman movilizaciones descomunales que normalmente no tienen continuidad, no tienen apoyo en las urnas, tienen apoyo en la sociedad, pero caotizan la sociedad. Hace unos 4 meses publiqué en Perfil un artículo sobre el caos interconectado, que es lo que me temo que se viene con la gente libre conectándose a través de las redes. Volvamos a las campañas. Hay una comunicación positiva. Usted puede buscar, está haciendo campaña electoral, puede buscar votos positivos porque la gente ve bien al candidato, no tiene profundidad negativa, no tiene nunca votaría y logra que la gente vote por fulano. Ese es un tipo de comunicación que es parte de la campaña. La otra parte es el voto negativo.
Hay gente que vota por su candidato para rechazar a otro. Hay otro voto que es un voto pragmático. La gente vota por su candidato no porque le crea muy simpático, pero porque cree que va a solucionar problemas. Veamos un poco eso que pasa. La comunicación positiva, pongamos un ejemplo interesante, es el de Marina Silva, el 2010, que fíjense que la investigación fue muy importante. Marina empezó con una muy poquita opción de voto, poco conocimiento, y en principio las personas que estaban más vinculadas a los valores antiguos dijeron: mujer, afro-brasilera, que nació en el Serengueiro, en un asentamiento en la selva pobrísima, debía tener una gran votación en el norte del Brasil, que es negro y pobre. En cuanto investigamos, nos dimos cuenta de que no. Ella representaba los valores más modernos, representaba la ecología, una mujer que nació en la selva y que quería que la selva viva, se alfabetizó a los 16 años recién y por eso amaba los libros, vivió siempre agonizando, vive agonizando y por eso estaba interesada en la salud, una mujer maravillosa. Subtarget eran los electores más educados y de hecho fue la Asociación de Artistas de Brasil la que hizo este spot para la campaña, que es un spot muy elitista, sí, pero es un spot que llevó al éxito enorme electoral que tuvimos. Gente, Marina presidente. Gente, Marina é presidente. Ela é da Silva, ela é da selva, ela é Marina e a gente é ela. Ela é da Silva, ela é da selva, ela é Marina, vamos ela. Gente, Marina presidente. Gente, Marina presidente. Ela é da Silva, ela é da selva, ela é Marina e a gente é ela. Do que o mundo precisa, o Brasil tem pra dar. Marina presidente. Gente, gente, Marina presidente. Gente, Marina presidente. Ela é da Silva, ela é da selva, ela é Marina, vamos com ela. Ela é da Silva, ela é da selva, ela é Marina e a gente é ela. Do que o mundo precisa, o Brasil tem pra dar. Marina presidente é a gente. Urgente. Nació en la mayor de las pobrezas dentro de la selva y se llamaba Da Silva, Marina Da Silva. Tenía una comunicación positiva, generosa, hermosísima. Marina era una candidata mujer que sabía rescatar los valores de la mujer y su feminidad en la campaña. ¿A quién se parecía Marina? Al político más popular de Brasil por lejos, Lula da Silva. Da Silva otra vez. Marina da Silva, Lula da Silva. Entonces ven ahí que en la campaña se repite siempre, ella es de la selva, ella es da Silva. Ella da Silva. Pobre como Lula también, muy pobre. Se parecía a ella más a Lula da Silva que Dilma Rousseff, que era la candidata del Partido de los Trabajadores, y eso ayudó. Nunca dijimos que era apoyada por Da Silva, ella fue ministra de Da Silva, nunca atacamos desde luego a Da Silva, pero esto nos ayudó mucho a tener una votación que fue descomunal. Sacamos el 20% de votos en Brasil, lo cual es muy importante. El voto negativo es un voto de rechazo.
nuestros votantes ven mal al adversario. Voy a poner un ejemplo de Francisco de Narváez en el 2009. Fue un candidato al que asesoramos en la provincia de Buenos Aires, que enfrentó a la lista de diputados más extraordinaria que se ha presentado en Argentina. La presidía el presidente Néstor Kirchner, candidato a diputado, estaba ahí el gobernador Daniel Scioli, estaba ahí el alcalde de Tigre, Massa, o sea, los políticos más populares del país por lejos. Francisco de Narváez recién estaba iniciándose en la política y, bueno, en principio no tenía nada que hacer ahí. Francisco terminó ganando las elecciones. En este spot que vamos a ver, lo pongo también por un elemento más teórico. Insistíamos nosotros en que la comunicación tiene que ver con las actitudes más que con las palabras. Es un spot que hizo Ramiro Agulla, un publicista genial argentino, que tiene imágenes sin voz. En los focus, la gente decía, la gente que era nuestro target, la gente que podía votar por el Colorado, decía que Néstor era un tipo agresivo. Todos los días me da una bofetada este viejo. Todos los días me golpea con algo. Fue un tipo grosero, un tipo malo. Repetían tanto esto de la bofetada que hicimos un spot de la bofetada. Y si el cambio empieza un día, En este spot está algo que en muchas ocasiones hemos empleado en nuestro trabajo en los distintos países. Y es que la gente no está buscando mesías, ni candidatos maravillosos, ni genios. Es la gente la que protagoniza el spot y el candidato apenas se asoma un ratito como un extra. Hay un voto pragmático. La gente quiere elegir a alguien por razones utilitarias. En el caso de Mauricio Macri, en el año 2005, tenía una fuerte imagen negativa. Había mucha gente que no le veía con mucho entusiasmo. Habíamos logrado ya bajar un poco el negativo. Pero, ¿qué queríamos comunicar? Que Mauricio era una persona que podía satisfacer las necesidades mejor que otros. Vamos a ver un spot hecho por Savaglio, otro gran publicista argentino, que se dirige a un target concreto, a los mayores. ¿Por qué? Las encuestas que hacía Santiago nos llevaron a saber que nuestros votantes posibles eran las personas mayores que tenían una enorme bronca porque no tenían trabajo y sentían que esos anuncios de la prensa que dicen buscamos a alguien menor de 30 años era discriminatorio. Nos dirigimos directamente a los mayores con el tema trabajo. Y en este caso, claro, es un spot que funciona en la ciudad de Buenos Aires, en donde todos tienen psicólogos. De Buenos Aires sería un desastre y en otro país sería peor. Pero es un spot dirigido a los mayores de 45 años que están enojados porque no tienen trabajo. Freud creó el psicoanálisis a los 40 años. Newton, a los 45, propuso la ley de gravedad. Edison inventó la batería eléctrica a los 53. A los 56, Picasso pintó a Guernica. Recibió el premio Nobel de la Paz a los 69. Pasteur, a los 63, derrotó la rabia. Esa rabia que te da cuando no conseguís trabajo por tener más de 45. Entonces, veamos que siempre estamos comunicándonos con la gente y en ninguna de estas cosas con las que hemos colaborado aparece
la eterna camioneta con banderitas diciendo mi candidato es un genio. Eso no hacemos jamás en ningún lado. Vamos a ver un tema del voto temor. Los votantes en este caso no votan porque le cae bien el candidato, no votan en contra de otro, sino porque hay algo que rechazan con intensidad y quieren que se acabe. En este caso, es otra vez la campaña de Narváez del 2009 en la provincia de Buenos Aires. Es un spot defendiéndonos del fraude peronista y el publicista fue otra vez Ramiro Agulla. Por cierto, si tienen interés en publicidad, busquen en el internet una serie de spots que hizo él que se llama Llama la Llama, que son absolutamente geniales. Un día, lo mismo cada 2 años, un día. Hola. Estamos buscando voluntarios para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Estamos buscando voluntarios para fiscales de mesa. Ahora les voy a dejar unas tarjetitas. ¿Les parece un garrón? Bueno, a mí me parece un bajón que tengamos que vivir así en la provincia y que no hagamos nada de nada para cambiarlo. Yo ya sé que es un embole. Pero peor es salir a la calle, que los delincuentes te estén apuntando con un arma. ¿Quieren salir del lugar en donde estamos? ¿Quieren salir? ¡Salgamos! ¡Salgamos! Que te roban el auto, que te roban la casa, que te roban la cartera, que te roban la dignidad, que te roban todo. ¡Que no nos roben los votos! ¡Que no nos roben los votos! ¿Quién cuenta los votos en la provincia de Buenos Aires, ¿Vos? ¿Vos? ¿Ustedes tres que están ahí? Ya los vi. ¿Nadie? Nadie, no. Los cuentan ellos. Siempre los mismos. Y los problemas son los mismos porque los políticos siempre son los mismos. ¡Votemos los votos! Les pido un día. Un día solamente. Un domingo cada 2 años para estar ahí. Y que ellos respeten nuestra voluntad de cambio. No alcanza con votar. Tenemos que estar ahí. Podemos cambiar la provincia en un día. El día que fuimos a contar nuestros votos. Soñar es real. El no querer cumplir con sus sueños Eso es irreal. Contemos los votos. El campo no se mancha. es real. Si vamos, cambia todo. Cambia todo. Cambia todo. ¿Me ayudas? Nuevamente, estamos aquí invocando a la gente, para que la gente se movilice, para que la gente colabore en la campaña, pero no ordenada por alguien que esté arriba. Anoto algo más importante. No hay publicidad maravillosa, ni asesor político maravilloso que logre ganar una elección. El que gana o pierde es el candidato. De Narváez fue un excelente candidato, que supo hacer una campaña maravillosa. Macri ha sido un excelente candidato, ha ganado sucesivamente una elección y otra, pero es el candidato el que gana. Los asesores ayudamos. Y cuando el candidato tiene capacidad, bueno, es el candidato el que se potencia. Veamos brevemente en el caso de Marina, otra cosa. Ella era totalmente desconocida. Cuando empezamos la campaña, más allá del 20%. Decidimos pasar su biografía. ¿Pero cómo? No contando ella lo que había hecho y lo que había pasado en su vida. Su biografía era una maravilla, era una cosa alucinante. Pero logramos hacer este spot en el que es la gente la que cuenta la biografía de Marina como que fuera ella misma Marina. ¿Quiénes cuentan la biografía? Las personas que las investigaciones nos dijeron que eran las que más podían servir para traer votos. Entonces, están seleccionados los que hablan y todos dicen que son Marina y cuentan la biografía de Marina. É muito importante que você conheça a vida de cada candidato. Por isso eu vou contar a minha história para você. Eu nasci no Seringal do Acre. No coração da Amazônia. Comecei a trabalhar ainda criança. A minha escola era floresta. A escola da vida. Fiquei muito doente e fui para a cidade. E penei na fila dos hospitais. Fui desenganada por alguns, fui ajudada por outros. Graças a Deus, superei tudo.
Esse é o valor do sistema público de saúde. Aprendi a ler aos 16 anos e nunca mais parei de estudar. Entrei na faculdade e me formei em História. Sou professora. A educação salvou minha vida. A educação pode salvar milhões de vidas. Lutei ao lado de Chico Mendes pelos povos da floresta. Pelos trabalhadores do campo e da cidade. Fui vereadora, deputada estadual E a mais jovem senadora da República do Brasil. Fui ministra do Meio Ambiente no governo Lula. Conseguimos deter o aumento da devastação. Levamos melhoria de vida para as comunidades. Sou casada e sou mãe de 4 jovens. Eu me preocupo com o futuro. Com educação de qualidade. Atenção integral à saúde. O novo planejamento das cidades. Sou da paz. Sou pelo desenvolvimento sustentável. Sou uma trabalhadora brasileira. Sou candidata do Partido Verde a presidente do Brasil. Sou Marina Silva. Ven ahí una presentación de la biografía en que la biografía de Marina es contada por toda la gente. Ahora, ¿qué gente? No se trata de lograr que alguno que asoma por la calle lo haga. Las investigaciones nos dicen en qué targets podemos golpear, dónde tenemos más votos posibles, y quienes aparecen hablando ahí son en su imagen, en su cara, en su ropa, representantes de esos targets. Esta les paso brevísima. Marina salió de la selva a los 16 años. Antes no había salido de la selva. Era una mujer que nunca había podido ir a la escuela. Salió a la ciudad de Acre. Su situación era catastrófica. Logró ser empleada doméstica del maestro de una escuela. Ella soñaba con leer. Era el sueño que le sacó de la selva. Ella quería saber leer y escribir. Me parecía lo más maravilloso del mundo. Este maestro de escuela le alfabetizó cuando tenía 16 años. Después Marina ya fue a la universidad, sacó un papel en historia, fue senadora, se convirtió en un personaje enorme del país, ministra federal del gobierno del presidente Lula, candidata a la presidencia, se fue a las nubes. Cuando empezamos la campaña, Marina volvió a la casa, se abrió, el maestro vivía y la señora también, el maestro que le alfabetizó. Entonces, se hizo un acto en el cual ella llegó a la casa del maestro a visitar a sus antiguos patrones. Este es el maestro y la esposa. Mais de 50 anos, né? Cadê o seu Juca? Juca. Seu Juca foi quem me ensinou a raiz quadrada. Lucas le enseñó a sacar la raíz cuadrada. ¿Qué quisiera que observen en esta pantalla? Algo que hacemos muchísimo es que la cosa sea completamente espontánea. Hubo quien nos criticó diciendo, pues está mal tomada. Deben haber iluminado mejor. Cosas que sean espontáneas, de no mentirle a la gente. La gente es muy suspicaz y si ve que está arreglado el escenario, se va a enojar. En cambio, si es un escenario muy normal, va a creer el mensaje. Cadê o seu Juca? Juca. Seu Juca foi quem me ensinou a raiz quadrada. Eu nunca me esqueço que uma vez estava todo mundo... Entonces, estamos hablando de la espontaneidad en la comunicación. Vamos a otro tema, la campaña presidencial de Macri. Casi no tuvimos manifestaciones, no tuvimos caravanas, no tuvimos discursos. Fue centralmente un montón de visitas de Macri a personas. Las personas no se escogieron, salieron al azar. Macri llamaba por teléfono y pasaba esto. ¿Quién habla? Mauricio Macriana, ¿cómo andás? Mauricio, no se puede creer. Vos me dijiste que te llame. Sí, obviamente. Te cuento que todas las mañanas hablo por teléfono con gente que me escribe, vía mail o por Facebook.
Además, cada semana recorro nuestro país para encontrarme con las familias que me invitan a su casa. En esas charlas por teléfono o en la cocina en sus casas, mate de por medio, suelo hablar poco y escucharlos mucho. Dentro de posibilidades que no son muchas en lo económico. No, está todo bien, no se trata. Iba a esto. Un candidato que más que decir cosas escucha. Que escucha a la gente. Un candidato que va a la casa de la gente. ¿De cuál gente? De la que sea. Se hizo al principio esto con la provincia de Tucumán. Macri llamó, sus miembros de su equipo de campaña llamaron, el Facebook, las redes. 20.000 personas dijeron que querían que Macri vaya a su casa. No era posible ir a 20.000 hogares. Se organizó para que ese sábado y ese domingo vaya a los hogares que fueron sorteados, y fueron sorteados realmente. O sea, no hacer trampas y no mentir es un arma enorme en la política. Terminó Mauricio en un montón de hogares de argentinos. Él tiene esa pasta, ese temperamento para hablar espontáneamente con la gente, para hacer bromas, para integrarse. Él es así. Usted no puede hacer eso con un candidato que no tiene ese temperamento. Pero Mauricio tenía todas esas virtudes y pudo hacer una campaña que centralmente consistió en visitar casas de personas, no en otras cosas. Veamos una de las visitas en Concepción del Uruguay. Fue sorteado este señor, Mauricio llegó y, bueno, como siempre, justo este tenía que bañarse. Es un lindo spot este. Vamos a ver si funciona. No funcionó. Este es un spot espectacular. Macri está visitando a este señor que está con su hijito y le pregunta si crees que podemos arreglar la Argentina. Y el tipo, cuando quiere hablar, simplemente llora. Es todo el spot. Ahora, no es un spot fabricado, es un spot que se hace porque eso ocurre. Nada está arreglado. Algunos tipos decían que es la publicidad desprolija. No, el publicista de esta campaña fue Moyá, un publicista genial que tuvo la genialidad de hacer una publicidad que, siendo sofisticada, tenía la enorme sofisticación de no parecer fingida. Pongamos una última. Siendo Macri presidente, hubo todo manifestaciones, líos, el manejo económico. Subió un indicador que decía que Mauricio se preocupa por los pobres. No se preocupa por los pobres, sino solamente por los ricos. Una de las cosas que hizo Mauricio fue visitar a una persona que existía. Cuando Mauricio subió al gobierno el 10 de diciembre, anunció que el país tenía una crisis económica descomunal. En el mes de enero llegó un sobre con 100 pesos, algo como $5, de un señor que le decía: presidente Macri, que el país salga de la crisis en lo que pueda. No tengo más plata, pero le mando esto. Yo soy una persona que vive vendiendo tortitas en la calle, en una carretera, pero le mando esto. Y mandaba su celular. Macri le llamó inmediatamente por teléfono, porque esas son las cosas importantes. El presidente llama por teléfono, no con secretaria ni con nadie, llama a él. El señor que mandaba los 100 pesos era una persona muy indigente. Hola, sí, te habla Macri. Macri, el tipo estaba emocionadísimo. Ahí le dijo Macri que alguna vez le va a visitar. Se averiguó un poco y era una persona que vivía en la ciudad de Rosario. A las 3 de la mañana salía a un sitio en la carretera, conseguía un poquito de leña y tostaba tortitas para vender en una parada de buses en la carretera. De eso vivía. Cuando vino un momento en el que era importante que se vea que Macri se vinculaba con la gente común, y lo hacía permanentemente, no era publicidad. Macri, mientras fue presidente, visitó a más de 600 familias o personas como esta. Pero esta se filmó.
Ojo, cómo se filma, no con cámaras especiales, con un celular con buen software, para que no sea nada forzado, nada fabricado. Veamos esta visita de Macri al señor de las tortillas. Me mataste, con esa carta que me mandaste, me arruinaste con esa carta. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, doble, Mauricio! No sé, este loco que me... ¡Qué emoción! ¡Qué regalo de cumpleaños! Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Lo bendiga siempre. Siéntese, presidente. Tome asiento, por favor. Sentate acá. Así que, a ver, vamos a comer un poquito ahora, ¿no? Sí, de mucho de eso. Mónica, Dale, cortate un pedacito. Cortate un ¿cómo te pedacito. gusta? ¿Cómo te gusta? Damián, ¿me haces un favorcito? Preparar el mate, por favor. Disculpame. ¿Toma dulce o amargo, señor presidente? Dulce. Dulce. No le puedo decir. ¡Soy la única que está! Vamos. Que lo ama, presidente. Sus tiempos. Maravilloso haberlo venido a saludar. Sé lo que son sus tiempos. Gracias, presidente. Tomar así, una tarta frita. Estamos hablando de comunicación política. Nosotros ponemos siempre énfasis en lo que es absolutamente espontáneo, transparente y en lo que no manipula a la gente, porque la verdad es que no se puede manipular a la gente. Es una muy mala idea intentar hacerlo. Qué pena que este spot no se vio. Pero bueno, ahí terminaría la cosa. En definitiva, la comunicación política actual tiene que ver con respetar a la gente, saber que se moviliza por sí misma, y el líder no es alguien que está trepado a un podio dando discursos y diciéndole a la gente a dónde va, sino alguien que se identifica con los sentimientos de la gente y conduce desde el acompañamiento a la gente. Bueno, ahí terminaría mi exposición. ¿Estás sin micrófono, Pablo? Perdón, mil disculpas. Muchísimas gracias, Jaime. Excelente participación. Vamos a ir respondiendo algunas inquietudes que tienen nuestros participantes desde Zoom y luego podremos ir respondiendo las preguntas que tienen los participantes desde el Facebook Live. Vamos con una que me parece importante, como que nos dice Edwin Baño. ¿El control del mensaje político se puede considerar como una definición de ciberpolítica en redes sociales? No hay control. Ya no hay control. Hay cómo orientar con la gente, pero el presidente mandan un mensaje, la gente se volvió libre y oye lo que quiere, rehace lo que quiere y termina generándose un mensaje que no está controlado. Uno tiene que, más que pensar lo que dice el presidente, pensar qué va a entender la gente y cómo lo va a reproducir. Estuvimos hace años en una manifestación de Andrés Manuel López Obrador en México, en Morelos. Andrés daba su discurso, perfecto. Pasó por el escenario un gato negro. Decenas de miles de personas que son periodistas y tienen su cámara, filmaron al gato. Lo que impactó en las redes fue el gato, no lo que dijo Andrés Manuel. Esto de que asome un gato negro en la campaña, ¿será bueno o será malo? ¿No será que por eso vamos a perder las elecciones? La gente da importancia a lo que le da la gana, no a lo que el político quiere. Y entonces ahí hay una serie de conflictos muy complejos porque nosotros, Santiago, yo, no creemos en políticos veletas que dicen lo que la gente quiere, no. Aquí en Ecuador
trabajamos muy fuertemente por la paz con Perú, cuando eso era muy mal visto por el 90% de ecuatorianos. Había que hacerlo. Pero hay que saber comunicar con el lenguaje de la gente y desde el mundo de la gente. Se acabó el mundo en el cual los políticos podían hacer lo que el doctor Velasco o el general Perón hacían, que era desde el cielo ordenar. Bien, vamos con una segunda, estoy aglutinando algunas preguntas que tienen que ver, relacionada a la pregunta anterior. ¿Cómo funciona o cómo evitar que una campaña se desborde con mucho mensaje en redes sociales, con memes, con GIFs, con troll centers, con todos esos elementos? ¿Cómo controlar la campaña y realmente las campañas se ganan en escenarios virtuales? Hay que saber manejar los escenarios virtuales. Yo creo que eso fue creciendo con el tiempo. A ver, tampoco se trata de que los demás medios no sirven para nada. También la televisión, también la radio tiene una enorme influencia. Y para pensar la política, los medios escritos son lo único que sirve. Si no se escriben, no hay cómo pensar. Entonces, todo funciona, pero para conseguir votos es el manejo adecuado de las redes el que funciona. No insultando, no mandando mensajes tontos, sino tratando de comprender lo que la gente vive, respetar esa vivencia y dar un mensaje de nuestro candidato que a la gente le interese. Pensemos en este momento en América Latina. ¿Qué está pasando? Vivimos la mayor catástrofe de la historia de la humanidad. Hay decenas de miles de muertos todos los días. Muchísima gente teme que va a quedar en el desempleo. A ver, muchísima gente va a quedar en el desempleo, eso es inevitable. Viene una hecatombe económica también, una hecatombe de todos los tipos. Un candidato que se dedique a pelear con otros candidatos está loco. Porque a la gente, ¿qué le importa que lo que pasa es que el estatuto del partido o que el otro no fue al Congreso? Déjese de jorobar. No quiero morirme, no quiero que se muera mi mamá y no quiero morirme de hambre. Hable de eso. O sea, no, es que yo soy un candidato inteligentísimo, entonces les voy a hablar del futuro de la democracia dentro de 10 años. Le arrastran. Y está bien que le arrastren, por bobo. Bien, en ese sentido, ¿cómo hacer campaña o cómo hacer campañas ahora en estos escenarios de crisis sanitaria? ¿Cómo funcionan? Esa es una cosa en la que estamos discutiendo mucho. ¿Cómo hacer encuestas? No hay cómo encuestar ahorita, presencialmente, que es lo que hacemos siempre. Hay que hacerlo por teléfono. La encuesta telefónica tiene una serie de ventajas, desventajas. ¿Cómo hacer campaña? Todo se complicó mucho porque la pandemia además lo que ha hecho es demostrarnos que estamos en un mundo globalizado. No se trata solo de esta pandemia, van a venir otras. La pandemia nos hizo ver que las cadenas de producción están internacionalizadas. El celular que vos tenés en tus manos tiene piezas hechas en Corea, en China, en Estados Unidos. El mundo se globalizó. Muchos no se habían dado cuenta de eso. Pero esto está globalizado. Hay problemas que no puede haber tanta independencia de los países en adelante. Objetivamente, y lo que se hace con la polución va a matar al mundo. Y si se muere el mundo, nos morimos también los argentinos, los mexicanos y los ecuatorianos. O sea, hay que replantearlo todo después de la pandemia, porque esto va a ser a la revolución de la inteligencia lo que fue la crisis de la papa irlandesa a la revolución industrial. Un incidente que hizo que estalle el malestar social que se había generado con la revolución industrial y que emigre un enorme porcentaje de europeos y cambie el mundo. En ese sentido, vinculando los temas de las crisis, ¿cómo afectan las crisis económicas a las campañas políticas? Totalmente. Yo creo que esa fue la causa por la que perdió su reelección Macri. La economía afecta mucho y hay un problema más, que no está en manos de los presidentes. América Latina es una región que económicamente es marginal. Toda nuestra América Latina, su deuda externa
no llega a ser ni el 5% de la cartera vencida de los bancos norteamericanos. Somos chiquitos. Y lo que hacen nuestros países no pesa en Wall Street, no pesa en la bolsa, no pesa en ningún lado. En un momento se estaba mejorando la economía argentina y de pronto Turquía devaluó su moneda, eso rebotó en la bolsa y se armó un lío espantoso para Argentina. El mundo está integrado económicamente. Y desgraciadamente los latinoamericanos no somos actores demasiado importantes. Entonces tenemos que ver cómo nos unimos para tener un poquito más de peso y cómo pensamos la política económica más allá de los límites nacionales. Ya en campañas, ¿cómo se vincula el marketing político para ganar una elección o cómo se puede hacer para no recurrir al marketing político para ganar una elección? El marketing político es una forma superficial de hacer campañas que no tiene mucho sentido. He visto un par de spots de personas que están haciendo campaña acá en Ecuador. Un señor que sale corriendo por la calle, la gente dice, papito, papito, y corren detrás y corren detrás y corren. Y uno al final no sabe por qué le están persiguiendo a este señor, qué se habrá robado, qué habrá pasado. ¿Qué expresa eso? Nada, es un disparate. Ve ahí usted a un betunero que deja de trabajar y él y el cliente salen corriendo detrás de Pepito. Esas son tonteras. No se trata de hacer esas cosas. Hay otro spot de otra persona que no sabía yo quién era siquiera, tiene un problema claro de identidad, no le conoce el 90% de los ecuatorianos, y en el spot se le olvida de decir cómo se llama y de enseñar su cara. Esos son los disparates propios del marketing político, botar plata en tonterías. Si quieren hacer marketing político, háganlo, van a perder, está perfecto. Pero si quieren hacer campañas modernas, no partan de que se puede manipular al elector. Respeten al elector, aprendan qué es lo que el elector siente y piensa para poder comunicarse con él. En este momento, ¿cómo están los partidos políticos? ¿Deben replantearse sus estructuras? ¿Cómo deben enfrentarse ante estas crisis? ¿Y cuál es el recambio generacional en los partidos? ¿Existe o no existe? Habría que ver si existen los partidos. En Ecuador ya no existe. Simplemente no hay para qué molestarse mucho con ese problema. Los que están en partidos deberían pensar en serio en esto y tratar de vincular otra vez a los partidos con la gente. Fijémonos en cosas interesantes. Andrés Manuel López Obrador tuvo un éxito descomunal en la última elección mexicana. Y Andrés Manuel fue candidato de Morena, el Movimiento de Renovación Nacional, que se enfrentó al PRI, al PAN y al partido de Andrés Manuel, al PRD, a todos los partidos. Fue un candidato antipartidista y barrió. En Estados Unidos, ¿qué pasó? El señor Trump es un tipo antipartidista. Los republicanos le detestan. En nuestra universidad hay un 50% de republicanos, ninguno vota por él. Es un tipo antisistema. Es un señor que ha pretendido usar las Fuerzas Armadas norteamericanas para reprimir al pueblo norteamericano, cosa casi inconstitucional, y logró que el ejército le diga no le voy a obedecer. Es una persona que hace marketing todo el tiempo, esto de la Biblia despejando a la gente para ir a un templo bautista a tomarse la foto. Pero, ¿qué es lo que es Trump? Un personaje que encarna el antisistema. Como yo decía, en algunas zonas que toman té con bizcochitos en el Four Seasons. Es un antisistema, es semejante a lo que fue en su momento Bucaramanga en Ecuador. Pero ¿qué está pasando? Que los políticos formales ya no tienen espacio en ningún lado. Bolsonaro es otro caso semejante de antisistema que no tiene ni pies ni cabeza, pero tiene un enorme respaldo popular, ganó las elecciones. En Austria, donde siempre, desde la Guerra Mundial, se alternaron socialdemócratas y demócratas cristianos, salieron cuartos y quintos, porque 3 outsiders les ganaron las elecciones. O sea, en el mundo hay una crisis total de las instituciones propias de la revolución industrial, los partidos, los sindicatos, las sociedades intermedias. Los que quieran sobrevivir van a tener que replantearse mucho las cosas y algunos van a desaparecer. En ese sentido, ¿cómo hacer que, nos pregunta Alfredo Espinosa, cómo hacer que en el Ecuador no se repitan estos ejemplos de Trump,
Bolsonaro, por ejemplo, y que tengamos ese tipo de presidentes o candidatos en estas próximas elecciones? No es fácil, creo yo, que en toda América Latina lo que necesitamos es más educación para todo, para hacer política y para producir. Porque, a ver, con la revolución industrial, con la revolución de la inteligencia que viene, se va a quedar en el desempleo la inmensa mayoría de ecuatorianos. Ya en Estados Unidos hay sitios como el supermercado más grande del mundo que no tienen ningún personal humano. Muchas farmacias como CVS, que yo uso mucho, en donde pagas a una computadora. O sea, la revolución de la inteligencia va a significar un caos total. Y va a ser posible enfrentarla si la gente se educa, pero con una educación que sea moderna. No se trata de seguir memorizando tonterías. Alguna vez tuve la ocasión de conversar con Ray Kurzweil, uno de los mayores autores de esto, que habla de la singularidad, etc. Y él decía, rector de la Universidad Singularity en Silicon Valley, que está próxima a la posibilidad de instalar en nuestro cerebro un Google. Te meten por la vena una nanocomputadora y tienes el Google en tu cabeza. ¿Para qué memorizas el día en que nació García Moreno? Si tienes una biografía ahí en el cerebro. La educación nueva es una educación, escribí sobre eso la semana pasada en Perfil, es una educación que tiene que desatar la imaginación, no que tiene que obligarnos a memorizar. Pero para eso nos falta mucho y hay que hacer eso. También nuestras élites tienen que entrar más a estudiar los temas. Yo creo que el empresariado ecuatoriano tampoco es muy moderno. Nosotros hemos tenido mucha vinculación con empresarios de otros países en que hay empresarios que están mucho más actualizados, pero las empresas también van a tener un enorme problema si no se adecúan a la revolución de la inteligencia. Tenemos una pregunta desde Facebook y nos dicen, en su libro La política en el siglo XXI, usted habla de la religiosidad y conceptualiza el simio religioso y las nuevas creencias religiosas como la superstición. En las campañas que ha dirigido, ¿cómo evalúa las nuevas religiones? La religión es una forma de aproximarse a la realidad válida para los que creen en eso, pero no tiene que ver con la ciencia. O sea, si alguien cree que la verdad está en un libro o en algún personaje como el Ayatollah Khamenei, que habla con Dios y pues dirige el mundo, no tiene un conocimiento científico. De pronto tienen razón y la brujería es más poderosa que el pensamiento. Pero nosotros somos totalmente partidarios del pensamiento científico, que significa que estas herramientas que empleamos son provisionales. Si mañana en la práctica se ve que no funcionan, no funcionan. La ciencia parte de esbozar hipótesis racionalmente, con el mayor rigor posible, ir a la realidad, contrastarla y ver si funciona o no, y después hacer números. Pero la cuestión religiosa es una cuestión que tiene que ver con creencias, y mientras no sean peligrosas para la sociedad, me parece que es muy bueno, porque la gente se pone contenta con eso. Nos hacen unas preguntas sobre cuál es el mejor perfil para un candidato o para una candidata. ¿Son mejores las mujeres, más confiables, o los hombres son menos confiables? ¿Cuál es desde tu experiencia? Es complejo el tema. Hay muchas mujeres que se meten en la política y como fruto de su trabajo en una sociedad machista como la latinoamericana, terminan adquiriendo actitudes de macho alfa y entonces terminan en lo peor, porque ni son machos ni son muy mujeres. Mi experiencia maravillosa con Marina Silva fue extraordinaria. Una mujer femenina, agradable, llena de amor y con una firmeza enorme, con un temperamento enorme. Otra experiencia maravillosa fue con María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Una mujer de clase media, inteligente, preparada, con gran personalidad. En algún momento, a María Eugenia, siendo gobernadora, le rodeó una multitud de tipos salvajes que querían atacarle. O sea, se bajó del carro y bajó a
a insultarles y a decirles que qué pasa. Eso no hace un hombre porque es prudente, es más prudente el hombre que la mujer, y segundo porque si es hombre le muelen a palos. Las mujeres tienen una firmeza que no tenemos los hombres. Las mujeres tienen un montón de méritos que no tenemos los hombres. Una candidata mujer que sabe conservar su feminidad y su forma de ser, puede ser una candidata de un poder brutal. Lo de Marina Silva fue milagroso. Sacamos 20% cuando partimos de casi nada. Teníamos 7 segundos diarios para hacer propaganda en la televisión. Bien, vamos ya cerrando algunas preguntas. También nos piden mucha gente sobre cuál es tu percepción en este año político que se viene para el Ecuador. No tengo mucha idea. Creo que la política siempre es impredecible y honestamente creo que con lo que pasó con la pandemia va a venir un nuevo mundo. La gente se vio obligada a seguir un curso de internet de 3 meses encerrado en sus casas. Yo personalmente vengo estudiando esto desde hace años, soy un tipo metidísimo en la tecnología, etc. Y no sabía que existía el Zoom. No sabía. Cuando asomó la pandemia, empecé a dar conferencias por aquí, conferencias por acá, a reunirme con partidos de un país en otro. Y empecé a manejar esta cosa que todavía no manejo bien. Pero aprendí a manejar Zoom. Otras personas que no se habían metido nunca en la red, se metieron. Y la red tiene sobre la mente de la gente un efecto muy semejante al que tuvo la alfabetización en el tiempo de la Revolución Liberal. La red cambia la mente de la gente, le da libertad, le hace más independiente, más rebelde, y va a venir una sociedad mucho más difícil de gobernar en el mundo, también en Ecuador. Para ir cerrando ya, esta es una pregunta que te la hago yo directamente. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son los encuentros entre la consultoría política y la comunicación política? La consultoría puede tener otras ramas, pero la central es la comunicación. O sea, estudiar a fondo la comunicación política que supone estudiar la comunicación humana. O sea, yo pienso que una facultad en la que no se estudie Gladwell y otra serie de autores de ese estilo, Pinker, Kahneman, no sabe qué hacer. Partimos en política del prejuicio de que somos personas, que los seres humanos vivimos de las letras y de los textos y de los programas. Hay que hacer un buen programa. Eso ha funcionado en los últimos 100 años. 299.900 años antes funcionamos sin eso. Entonces, algo pasa en nuestro cerebro. Cuando un elector, cuando un grupo de electores, cuando muchos electores sienten que una persona no es confiable, normalmente tienen razón además. Si este candidato, no. No le escuchan su discurso, no saben de qué habla. Pero le ven en la televisión y dicen, no, este está mintiendo. Se han hecho decenas de estudios sobre esto, y lo que pasa es que con nuestro rostro comunicamos mucho, aunque no se oiga lo que hablábamos. Yo trabajé varias veces con Walter de Vries, un consultor sensacional de North Carolina. Íbamos a su instituto con clientes latinos, la mayoría de ellos no sabían inglés, y simulábamos debates y cosas para que Walter nos diga qué pasa, porque eran clientes que no podían comunicarse bien en televisión. Alguna vez fuimos con un candidato que sabía inglés, y le dije, Walter, ¿qué te parece si hacemos las simulaciones en inglés? Porque yo no hablo a la perfección, pero sí hablo inglés. Y este candidato también, entonces vos entiendes. Aquí quiero entender lo que no sirve. No me importa lo que dicen. Eso es el 10% de la comunicación. Yo trabajo sobre el 90%, que es cómo hablan, cómo mueven las manos, cómo mueven los ojos. Cuando pasé ese pedacito chiquito del debate de Nixon y Kennedy, lo puse intencionalmente por eso. Cómo actúa Nixon y cómo actúa Kennedy. O sea, ¿es el lenguaje corporal algo central?
que no es ni más superficial ni menos superficial, existe. Y eso es lo que comunica. A ti te habrá pasado, y a mí me pasa mucho, que conoces a una persona y como dice Roger Ailes, en los primeros 30 segundos dices, a este no le creo. Este tipo es un mal bicho. O parece que es un tipo confiable. ¿Por qué? No es por lo que dice, es por cómo se mueve, qué es lo que hace. Dice, sí, este es confiable. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con 270 millones de años de evolución de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se fue construyendo a partir de la aparición de los mamíferos y nos permite eso, llegar a un sitio y decir, esto está peligroso. Verle a un líder y decir, yo por este no voto ni muerto. Y esa información es buena, más allá de que le oigas o no le oigas al candidato. La última pregunta de una de nuestras asistentes, que tiene que ver con el tema del clientelismo político y las elecciones más de reflexión y de opinión. ¿Cómo mides o cómo desarrollas una campaña que tenga una línea más de opinión, más lógica y que no sea clientelista? ¿Cómo funciona? El clientelismo está bastante en desuso, por una simple razón. La inmensa mayoría de la población es urbana y en las zonas urbanas no funciona bien eso. O sea, en México hay mucho esto de repartir lo que llaman en México las despensas, las típicas bolsitas con harina y fideos. Pero eso ya no mueve. La inmensa mayoría de los votantes son urbanos, no están en eso. Ahora, tampoco es la lógica. La lógica es algo del siglo XX. No es solo lógica. Tenemos que aprender a pensar y estudiar mucho, sí, pero para comunicarnos con la gente con algo que es mucho más complicado que la lógica, que es el lenguaje corporal, que son las imágenes y que es comprender cómo la gente se volvió independiente con la red. Es decir, siempre buscar dónde está la gente. ¿Dónde está la gente? ¿Y qué es lo que siente? ¿Y qué es lo que piensa? Porque en eso, si tú partes de que tú eres el que lo sabe todo y la gente tiene que seguirte, no te va a seguir. La gente va a terminar haciendo lo que le da la gana. Hay que comprenderle, no para hacer lo que ella quiere, pero sí para poder orientarle, respetándola e incorporándose a ella. Perfecto. Agradecemos a Jaime por esta conferencia y para mí es un honor poder despedir esta jornada en nombre de nuestro rector, el doctor César Montaño, y también en representación del doctor Enrique Ayala Mora, presidente del Colegio de América, sede latinoamericana, y también de nuestro área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Quiero agradecer también a toda la gente de la Unidad de Gestión de la Educación Virtual que nos dio todo el soporte, y igualmente que a la gente de la Dirección de Informática. Les agradecemos a ustedes por su presencia y participación muy activa durante estos 5 días. Les agradecemos de todo corazón por participar, por preguntarnos, por estar motivándonos a seguir haciendo estos encuentros muy interesantes y muy útiles para la reflexión sobre la realidad actual en torno a la comunicación. Les recordamos que todas estas intervenciones las vamos a recopilar en un libro que lo vamos a procesar y luego vamos a poner a consideración de todos ustedes para que tengamos esto que dice Jaime también, que tiene que ver con la cultura impresa, la cultura audiovisual. Entonces queremos llegar por todas las vías a que la gente conozca lo que hemos estado debatiendo en estos 5 días. Les agradecemos muchísimo, muchísimas gracias Jaime por tu participación y estamos siempre atentos a sus inquietudes y muy buenas noches por su participación a todos ustedes y que tengamos muy buena salud. Muy amables y gracias por su participación. Gracias, chao.